que es el periodo de la revolución científica. En la revolución científica realmente se da el nacimiento de las ciencias modernas y la estructuración de la física como ciencia exacta y natural. Y de ahí en adelante surgen las otras ciencias, terminando por allá más adelante con el surgimiento de la biología. Bueno, en este momento vamos a estudiar los aportes de los pensadores, de los astrónomos, de los físicos, de los matemáticos, que hicieron más aportes a esto que llamamos la revolución científica, que en este momento la llamamos así. Esta revolución científica se caracterizó porque se dio un vuelco al pensamiento dominante de la época, de la Edad Media. Ese pensamiento era fundamentado en las filosofías griegas, específicamente reinaba la física aristotélica y también los pensamientos de Platón, el pensamiento platónico. Entonces, vamos a empezar por analizar el iniciador de todo. El iniciador es un señor, es un sacerdote católico que se llamaba Nicolás Copérnico. Copérnico vivió entre los años 1473 y 1543. Se le conoce como el último de los aristotélicos. Último aristotélico. El último de los aristotélicos porque él estudió la física aristotélica y defendía el pensamiento, esa teoría griega de la composición del universo en esferas y en la división del mundo, del universo en dos partes, el mundo terrestre y el mundo celeste. Él defendía todos esos pensamientos. Pero empezó a hacer observaciones del cielo y al hacer esas observaciones y al contrastarlas con el pensamiento de la Edad Media que venía desde la antigüedad, tenemos por ejemplo la teoría de Ptolomeo, que era un griego, era un científico o un pensador de origen griego, que propuso que en el centro del universo estaba la Tierra y alrededor estaban los planetas, incluido también el Sol, girando alrededor de la Tierra. Esa es la teoría geocéntrica. Se llama geocéntrica porque pone la Tierra en la mitad. La teoría que propone Ptolomeo se llama la teoría heliocéntrica. La teoría heliocéntrica. Porque él dice que en el centro del universo está el Sol y alrededor del Sol están ubicados los planetas en órbitas circulares. Entonces alrededor del Sol están girando todos los planetas en unas órbitas circulares. Esa fue la teoría que este señor propuso. La propuso a partir de observaciones. Listo. Entonces ahí empieza a haber un cambio. Entonces este señor respetaba y estudiaba toda la física griega aristotélica, pero al contrastar esas observaciones o esas teorías, esos pensamientos filosóficos con sus observaciones, se dio cuenta que esos pensamientos no correspondían a la realidad, que la realidad era otra. Entonces propone esa teoría helocéntrica, que todavía mantiene ciertos pensamientos griegos, aristotélicos, porque dice que las órbitas, o sea, los caminos que hacen los planetas, son circulares, perfectos, y los planetas son esféricos y perfectos. Todo eso es puro pensamiento aristotélico. Sin embargo, fue el primero que propuso esta hipótesis pues, de la teoría heliocéntrica del universo, poniendo al Sol en la mitad y todos los planetas girando alrededor, incluyendo la Tierra. Por eso se dice que fue el incitador de la revolución científica, porque fue el que primero empezó a hablar de ese asunto. Entonces fue el último aristotélico, pero fue el incitador o el iniciador de la revolución científica. Muy bien. Copérnico, para terminar entonces, se dice que él alcanzó a ver su libro que se llama Las Revoluciones, donde presentaba la teoría, lo alcanzó a ver, pero él murió ese mismo año en el cual se publicó. Otros historiadores dicen que él ni siquiera lo alcanzó a conocer y que precisamente lo quiso publicar de manera pues que se publicara cuando él ya estuviera muerto. ¿Por qué? Porque iba a proponer una teoría, que es la teoría helocéntrica, que iba en contra de lo que defendía en ese momento la Iglesia Católica. Recordemos que él era un sacerdote católico, entonces iría en contra del pensamiento católico cristiano, que defendía la hipótesis griega, que es que en el centro del universo estaba la Tierra y alrededor estaban los planetas. Bueno, el pensamiento de Copérnico
empezó a fluir por toda Europa. Y vamos a ver a continuación un señor que, si bien no fue observador del cielo, no fue un científico, sí fue un filósofo, sí fue un pensador muy, muy importante. Este señor se llamaba Giordano Bruno. Giordano Bruno, el apellido es Bruno, ¿cierto? Vivió entre los años 1548 y 1600. Este señor, como ya dije, no era un científico, no era un observador del cielo, no era un matemático, pero empezó a generar una serie de ideas que en este momento a nosotros nos parecen completamente lógicas y acertadas, pero en su momento eran revolucionarias. Por ejemplo, él proponía que el universo era infinito en espacio y que era eterno en el tiempo, y que lo único permanente en el universo era el cambio. Eso es, en cierta medida, muy, muy aceptable en este momento. Fue el primero que abiertamente rechazó las ideas aristotélicas, específicamente el asunto que Aristóteles decía, que el universo tenía dos partes, un mundo celeste y un mundo terrestre. Él decía, no, tienen que haber las mismas leyes físicas tienen que aplicar en todo el universo. Otra de sus ideas muy revolucionarias para su época fue decir que había infinidad de sistemas planetarios, que el universo estaba lleno de sistemas planetarios, que habían millones de soles y millones de planetas girando alrededor de los soles, y que en esos planetas también había vida. Entonces, esa hipótesis hoy, eso lo podemos llamar como las primeras ideas de exobiología, que es la rama de la biología muy moderna, pues, que habla o trata de estudiar la vida por fuera de la Tierra. Aún esto es una ciencia pues muy, casi pues tirando a ciencia ficción, en términos pues que no hay tantas evidencias sobre ese asunto, pero ya hay científicos trabajándole a este asunto. También propone algo pues, hipótesis que en su momento eran muy revolucionarias, pero que ahora están completamente aceptadas, como la que acabo de decir, que hay cientos, millones de sistemas planetarios en los cuales hay una estrella, un sol, o varios, pues si usted lo quiere llamar sol como el de nosotros, o una estrella, y alrededor están girando muchos planetas. Esos son ideas de la astrofísica moderna, que son plenamente aceptados. Giordano Bruno, por todas estas ideas, no les comenté, Giordano Bruno también era miembro de la Iglesia Católica, él era monje. Fue acusado de herejía por la Iglesia y fue condenado a morir en la hoguera en Roma. Póstumamente fue perdonado por la Iglesia Católica, y en este momento, en el lugar donde él murió, donde fue ejecutado, hay una estatua en honor pues a sus ideas, que en su momento eran muy contrarias a la fe cristiana, pero que en este momento la mayoría son muy, muy aceptadas, y se le ve como un visionario. ¿Listo? Entonces, si bien no era científico, sí contribuyó con esa serie de ideas y de pensamientos muy revolucionarios para su época. Bueno, el siguiente personaje es un alemán. Giordano Bruno era italiano. El siguiente personaje es un alemán. Y este señor se llama Johannes Kepler. Aquí tengo la fotico. Kepler vivió entre los años 1571 y 1630. Bueno, este señor no era de fe católica, listo, él era protestante. Eso le permite un poquitico más de libertad en cierto sentido, porque no había tanta persecución de parte de la Inquisición, pues el que sí había en la Iglesia Católica. Este señor fue un matemático brillante, no era tanto un observador del cielo, sino más bien un matemático. Trataba de hacer coincidir las observaciones celestes con hipótesis matemáticas. Bueno, este señor lo primero que trató de hacer es no hacer coincidir las afirmaciones a priori, o sea, afirmaciones o hipótesis filosóficas que se creían como aceptadas, como las griegas. Eso es lo que se hacía antes. Se cogía la filosofía griega y se trataba de hacer encajar con la realidad de lo que se observaba, y eso generaba un montón de incongruencias. Él se dio cuenta de eso, entonces trató de encontrar la manera de explicar la conformación del sistema solar, al menos, ¿cierto? Inicialmente, o la conformación del universo, a partir de ciertas observaciones. Kepler entonces empezó a buscar como esas explicaciones, pero se llevó un montón de dificultades.
No fue sino hasta que conoció a otro señor, lo vamos a poner por acá, que se llama Tycho Brahe. Tycho Brahe, que vivió entre los años 1546 y 1601. Esos dos señores alcanzaron a trabajar juntos en un observatorio. Tycho se caracteriza porque fue el observador del cielo más preciso antes de que existiera el telescopio. O sea, en la época de ellos dos todavía el telescopio no estaba bien desarrollado, no se estaba utilizando bien, y observaban el cielo a ojo desnudo, utilizando otros instrumentos, pero era básicamente a ojo desnudo. Y Tycho Brahe hacía unas observaciones completamente precisas, exactas. Entonces, ¿qué pasó? Ellos alcanzaron a trabajar solamente un año juntos. Cuando muere Tycho Brahe, todas esas observaciones, todo lo que él había acumulado durante 20 años observando el cielo, pasaron a Kepler. Y Kepler, con su habilidad matemática, con su capacidad matemática, pudo comprender, pudo desarrollar una teoría mucho más fuerte de cómo era la composición del universo. Recuerden que ya en este momento ya se conocía la hipótesis de Nicolás Copérnico, el que vimos ahorita al principio, ¿cierto? De Nicolás Copérnico, que decía que el universo, que el sistema solar está conformado con el Sol en la mitad y alrededor los planetas girando. En este momento Kepler, al tener los datos de Tycho Brahe, se da cuenta que ciertamente Copérnico tenía razón, pero había una pequeña diferencia. Entonces Brahe se nos va allá, nos deja como esas grandes observaciones que realizó, pero Kepler propone unas leyes que se conocen como las leyes de Kepler, donde no las vamos a ver pues a profundidad acá, pero sí podemos mencionar que de acuerdo a esas observaciones que hizo Tycho Brahe y aplicando los principios matemáticos que desarrolló Kepler, ya se puede decir que los planetas están girando alrededor del Sol, este va a ser el Sol, pero van a girar no en órbitas circulares perfectas, sino en órbitas elípticas. ¿Listo? Una elipse es como un círculo alargado. Entonces por aquí estaría el planeta girando. Estaría girando. Ese es uno de los desarrollos que permite entender las leyes de Kepler. Otro desarrollo que permite entender las leyes de Kepler es que el planeta, cuando está más cerca del Sol, se mueve más rápido, y cuando está más lejos del Sol se mueve un poquito más lento. Y eso también permite explicar, entre otras cosas, la duración de las estaciones, en fin. Todas esas observaciones que hizo Tycho Brahe y que luego Kepler, con las matemáticas que desarrolló, convirtió en leyes, permitieron comprender aún más la realidad del sistema solar. Bien, aunque ellos todavía no comprendían, por ejemplo, por qué se movían los planetas. Todavía el concepto de gravedad no estaba desarrollado. Se tuvo que esperar hasta más adelante, hasta Isaac Newton, para comprender por qué. O sea, se entendió la matemática esencial del movimiento, pero no la razón fundamental, que era la gravedad. Bien, entonces dejamos por aquí ya a Kepler. Y ya vamos a ir llegando a el que le va a poner prácticamente la cereza al pastel de la revolución, que se llama Galileo Galilei. Galileo vivió entre los años 1564 y 1642. Entonces Galileo Galilei fue un matemático italiano también. Inicialmente empezó a estudiar medicina, luego empezó a estudiar matemáticas casi de manera autodidacta. Él no estudió propiamente en una universidad matemáticas, sino que se instruyó pues con otros matemáticos de la época famosos, y llegó a tener gran renombre pues en su época por su conocimiento en matemáticas. Pero lo más importante fue que Galileo empezó a utilizar un método, y ese método consistía básicamente en buscar evidencias para construir argumentos, ¿cierto? Evidencias reales, experimentales, ¿listo? Entonces, esa unión de buscar evidencias para construir argumentos, pero evidencias
físicas reales, experimentales, fue lo que marcó definitivamente el cambio. Muchos dicen que Galileo es el padre de la revolución científica, pues es realmente donde se da la revolución, porque él instaura ese método científico. Pero hay que reconocer los anteriores, los que llamamos, porque es como una escalera, ¿cierto? Vamos paso a paso hasta que llegamos a este señor. Galileo era supremamente aficionado a Arquímedes, que fue un matemático griego. Y Arquímedes tiene una condición muy especial, tuvo una condición muy especial, y es que él experimentaba, hacía pruebas. Cuando Galileo estudia Arquímedes, se enamora de ese método de la experimentación y lo lleva a un nivel mucho más desarrollado. Por ejemplo, para estudiar la caída de los cuerpos, la velocidad con la que caían los cuerpos, la aceleración con la que caía, él construyó una cosa que llama el plano inclinado. ¿Listo? Una rampa, pues, cierto. Y en esa rampa él dejaba caer objetos, los dejaba caer y medía el tiempo que se demoraban cayendo. El problema es que en la época de él no existía el reloj como ahora. Entonces él desarrolló instrumentos o utilizó instrumentos como la clepsidra, que básicamente es un instrumento que va dejando caer el agua en un tiempo regular. Entonces permite medir el tiempo de esa manera. También utilizó el pulso del mismo para poder medir como ese tiempo. Todo eso determinó el surgimiento de un método propio de las ciencias, que es un método experimental en el cual encontramos unas evidencias y construimos unos argumentos que permiten a su vez construir principios matemáticos o principios científicos que sean aplicables en cualquier parte del universo. Entonces, eso es uno de los aportes que él hizo, del principal prácticamente que hizo. Pero también a este señor se le tiene que reconocer un instrumento, que es el telescopio. Bueno, si bien él no es el inventor del telescopio, sí fue el que lo mejoró, el que no tanto lo mejoró, él construyó uno para sí mismo. Alguien le contó, los holandeses desarrollaron un aparato que se llama telescopio, que lo utilizan para mirar los barcos a lo lejos, para mirar los ejércitos enemigos, en fin. Él elaboró uno para sí mismo, lo construyó en su laboratorio, pero para mirar el cielo. Y en esas observaciones del cielo logró corroborar aún más lo que estaba hablando el amigo Copérnico, ¿cierto? Incluso conoció los trabajos de Kepler, ¿cierto? De Kepler. Ellos fueron contemporáneos. Corroboró como todas esas observaciones o esas teorías a partir de su telescopio. También con su telescopio hizo un montón de descubrimientos. Descubrió, por ejemplo, las manchas solares, las fases de Venus, ¿cierto? Entre otros descubrimientos significativos en la astronomía, que aquí es donde nace la astronomía telescópica. Antes de él era la astronomía no telescópica, ¿cierto? Antes del telescopio. Pretelescópica, pues, porque no existía el aparato. Antes de él se hacía astronomía observando el cielo a ojo desnudo. Después de él ya se observó el cielo y se analizó. ¿Cuál fue el final de la vida de Copérnico? El final fue que él chocó con los principios nuevamente de la Iglesia Católica, fue perseguido por la Iglesia, fue acusado de herejía. Él al final firmó pues un documento arrepintiéndose de lo que había dicho y escrito y enseñado, y fue condenado a prisión domiciliaria perpetua. Los últimos 8 años de su vida los pasó en su casa, encerrado en una villa que tenía en las afueras de Florencia. Ese fue el final de Galileo Galilei, y ahí terminamos como la revisión general del inicio o de la revolución científica, el inicio de la ciencia moderna o de la revolución científica. Nos queda pendiente el final, que es el que da origen a la física moderna, a la física clásica, a lo que sí podemos llamar física propiamente dicha, que es el señor Isaac Newton con sus leyes del movimiento.